Hace años escuché Hermanito Ricardo, Sí, yo creo que tengo a mi consuegra. ya, A ver si te la puedo llamar. ¿Será que le envío su contacto para que te la llame a mi WhatsApp igual? envíame el contacto. Sí, Sí, le envío el contacto, ya. pues ahora Aquí escuché. Sí, pero ya con contacto. Pero lo importante es que te escuche. Bueno, ya le voy a enviar el contacto, hermano, por WhatsApp. ya. señales anuncian ya el atención, la vista levanta, la redención muy cerca ya está. ¿Lo envió ya al WhatsApp? Odio guerra por doquier. Porque si no, no vamos a salir del WhatsApp, pero ya se lo voy a enviar. Ya. A tu WhatsApp. Ya se lo voy a enviar. Ya no soy muy... ya le encontré. Ya le voy a enviar en tu Ya. contacto para que entonces te la llamen y ahí entonces ella escucha, porque ella está aprendiendo la palabra. Ya. Pronto nuestro rey vendrá. Ya estoy aquí, hermanito. Ya, lo envió ya. Ahí lo vamos a ver. Atención, atención, la vista levanta, la redención, la redención, la redención, muy cerca ya hacerte con gozo esa verdad. Hacer un zoom. Pues ahora bien yo sé que mi pronto volverá. Las señales anuncian
¿Están todos ahí? ¿Están todos ahí? Bendiciones. Feliz sábado a todos. Vamos a comenzar. La señora Marcia igual ya la llamamos. Bienvenido José, hermana Carmen, hermana Eli, hermana Claudia. Marcia, pero está agregado. Hermana Marcia está ahí. ¿Se ha conectado? Hermanito Ricardo. Sí. Disculpe, parece ser que sin querer bloquea usted su micrófono para que usted lo desbloquee para yo poderlo escuchar. No. No, si está bien. No estoy escuchando. Entonces, sí. ¿Sí está escuchando acá? Sí se escucha, está bien. Sí escuchamos. ¿Se escucha bien? Hermanito, Sí. aló. Hermana Raquel. Hermana, usted tiene que desbloquear su micrófono. Claro. Desbloquee su micrófono, hermano. Ay, ahora no podemos escuchar nosotros. Y él es el que va a dar la toma. Pero no puede bloquearlo. ¿Ah? ¿Sí? No puede. Bueno, sí. Pero aquí ve, al lado del botón rojo está el micrófono. Ahí lo tiene que tocar. Ese es el mío, pero... Bueno, ahí le sale igual. Le sale el botón rojo, tiene que tocar Ahí lo tiene así. que... Ahí sí, parece. Ahí sí. ¿No me escucha? ¿Me escuchan? Me- Hermanito Ricardo, Sí. en su teléfono desbloqueen su micrófono porque yo sin querer lo bloqueo. Porque había mucho ruido. Para que sepa, yo puedo escuchar. El micrófono. Ahí. Ahora sí. Ahí lo quito. No, bloquearon. Desbloqueé el micrófono. Sí. Ahí, bloquea, ahí. Ahí. Ahora sí, ya. Ahora sí. Sí, ahora sí. ¿Me escuchan todos ahí? ¿Los demás? Sí. ¿Escuchan los demás? Bien. Sí. Vamos a comenzar entonces. Vamos a hacer la oración. Vamos a inclinar el rostro. Nos vamos a arrodillar aquí con Freddy para entrar en el estudio. Querido Padre que está en el lugar santísimo del santuario celestial al lado del arca, en esta mañana, en este sábado, uno más que usted nos da por su misericordia, en preparación para el encuentro que tendremos junto a usted, también en preparación para pasar el tiempo de angustia que se nos avecina en esta crisis final. En estos momentos, amado Dios, pedimos su Espíritu para que nos guíe en este estudio tremendo que vamos a tener llamado el linaje de Caín jesuita en estos tiempos, Señor. Ayúdanos, Señor, para desmascarar este poder que está haciendo de la suya en este momento globalmente. Te pido por cada hermano que se ha conectado a través de esta transmisión, amado Dios, podamos entender el entendimiento de este estudio, la claridad para poder repartir este material, este estudio que pueda ser llevado a todas partes, amado Dios, de aquellos que están ignorantes muchas veces a los acontecimientos que estamos viviendo. Así que en esta mañana, amado Dios, pedimos su presencia, pedimos también a los ángeles que aguarden en todo momento esta transmisión y este estudio. Gracias, amado Dios, en esta mañana por darnos este tiempo prestado todavía de gracia para poder levantar la verdad y el estandarte de Cristo ensangrentado. Así que en esta mañana lo pedimos por su Hijo, que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén, hermano. Bendiciones a todos los que se han conectado. Que el Señor les bendiga. Bien, vamos a repasar un poco la historia. Siempre hacemos un repaso de lo que hemos venido haciendo en toda esta larga serie de temas. Pueden encontrarlo ahí en YouTube, suscribirse para que puedan ver los temas, cómo comenzamos esta serie. Y en esta serie comenzamos hablando de la destrucción del primer templo de Jerusalén en manos del rey Nabucodonosor.
el imperio babilónico. Y hablamos ahí cómo el pueblo de Israel cayó cautivo. Y la misericordia de Dios usó a Jeremías para alertar a ese pueblo. En ese entonces ya hubo un antes y un después. Acuérdense que el pueblo de Israel, cuando caía en apostasía, en rebelión contra los principios de Dios, levantaba un enemigo para poderle así el pueblo volver, entrar en razón, volver a los principios de Dios. Por su alejamiento, Dios los entregaba a los enemigos. Y Nabucodonosor fue ese enemigo al cual cayó el pueblo de Israel y fue cautivo con la profecía de Jeremías, ahí en el capítulo 25 de Jeremías, por 70 años. 70 años, a los 70 años fue liberado. Y después cayó el imperio babilónico, vinieron los medos y los persas, y ahí cuando Dios usó a Ciro, y Ciro fue el que hizo el llamado para que el pueblo saliera a construir el templo, a reconstruir el templo que había sido asolado por los ejércitos babilónicos. Así fuimos trazando la historia y llegamos a los decretos de Ciro, Darío y Artajerjes y vimos la reconstrucción del templo en el año 408. Acuérdense que el decreto fue emitido por Artajerjes, rey de Persia, en el año 457. Y hablábamos también que del 456-457, ese fue un jubileo. Ahí agregamos los jubileos que dice la mensajera que van juntos con las fiestas de Dios. Y a ese pueblo de Israel le dio 10 jubileos para recibir al Mesías. Y en el año 34 terminaron las 70 semanas o 490 años que se le habían dado al pueblo de Israel. Y vimos que también que en esa semana, que era un año sabático, vino el Mesías. En el año 26-27 fue ungido Cristo por Juan el Bautista, y a la mitad de la semana, a los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y vimos cómo esa ofrenda, que representaba al Cordero desde los días de Adán, cuando ellos, después que pecaron, Dios los vistió con túnicas de pieles, eran los corderitos que eran sacrificados, que representarían al Cordero en esa ofrenda que llevaría a cabo en el cumplimiento en el año 31. Y vimos que en el año 31, eso está en todas las series que hemos visto, pueden ir a reestudiar. Vimos la fiesta, la Pascua en el año 31, la cumplió el reloj profético de Dios. Cristo cumplió el sacrificio en la Pascua, cumplió ahí Levítico 23, están todas las fiestas, todo el capítulo 23, y también panes sin levadura, las primicias, Pentecostés, todo eso se cumplió cuando vino Cristo en el año 31. En el año 34 empezó la era cristiana, cuando recibieron la lluvia temprana, recibieron la lluvia del Espíritu Santo. Todos los discípulos estaban unánimes ahí. Y citábamos Salmo 133, donde habla de la profecía, cuando todos estaban unánimes y descendió del cielo sobre la barba de Aarón, recibió el Espíritu Santo a todos los que estaban unidos ahí. Así que fascinante, eso lo vimos también. Y trazando la historia, entramos a la era cristiana, la era de Pablo. También vino Pablo, vimos la conversión de Pablo, siendo Saulo a convertirse en Pablo, el apóstol, el último de los apóstoles que entró en la era cristiana. Y vimos también que Pablo murió a manos de Nerón, y después vinieron los Césares. Hablamos cómo persiguieron al pueblo de Dios. Ahí vimos los 10 días o 10 años de los Césares que vinieron destruyendo, persiguiendo al pueblo de Dios en la era cristiana. Y así entramos a la fiesta, entramos a la iglesia de Efeso, vimos todo lo que pasó ahí, los pecados que
se empezaron a introducir poco a poco ahí en la iglesia de Efeso. Dejarían el primer amor, fueron dejando el primer amor, el trabajo misionero, y entraron las doctrinas de los nicolaítas, empezaron a entrar. Pasamos a la iglesia de Esmirna también, y vimos que cada iglesia Dios tenía un apóstol o un mensajero. En los días de Efeso fue Pablo el apóstol, escribe al ángel de la iglesia de Efeso, que es Pablo, fue levantado en ese periodo. Después la iglesia de Esmirna fue levantado también, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, a quien, a Policarpio, se levantó ahí. Después vino la iglesia de Pérgamo también. Ahí también se levantó en ese periodo otro apóstol, que también ahí escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, a mi siervo, ¿te acuerdas, Freddy? Se me olvida ese nombre. Ahí se levantó otro siervo, Policarpio, y el otro era no, en la iglesia de Pérgamo. Ahí lo dice, mi siervo, que fue muerto por causa también de la palabra de Dios, a mi siervo. Ahí en las 7 iglesias fuimos viendo cada periodo de la historia. Y ahí en Apocalipsis, el capítulo 2, ahí está ese apóstol que el Señor levantó en ese periodo de la historia, en la iglesia de Pérgamo. Escribe al ángel ahí de la iglesia de Pérgamo, Antipas, mi siervo que fue muerto. Ahí está ese siervo, Antipas. Después vino la iglesia de Tiatira, que también la analizamos, y analizamos el pecado. Ahí es donde entra el cuerno pequeño ya a levantarse. Y en esa iglesia de Tiatira se levantó el campeón de la verdad. Ese campeón de la verdad fue nada más y menos que fue Martín Lutero, que hizo una gran reforma en ese periodo de tiempo. Y gracias a esa reforma nosotros tenemos la escritura, la Biblia en cada hogar. Así que gracias al campeón y se levantó la gran reforma y vinieron muchos reformistas que analizamos. A Juan Hus también estuvimos analizando. Otro también que dice el conflicto de los siglos, Wycliffe también, Jerónimo. Muchos dieron su vida por esta reforma que se llevó a cabo. Y la reforma, hermanos, todavía no ha terminado. La reforma no ha terminado. Ahora, y fuimos viendo en cada época, y la iglesia de Tiatira, y muy pronto vamos a entrar a la iglesia de Sardis y la iglesia de Filadelfia. Pero no hemos parado aquí, en este tiempo de la reforma que estuvimos hablando el sábado pasado, cuando los peregrinos, deseosos de escapar de la tiranía papal, despótica, durante la Edad Media, oyeron la noticia de que había una nueva tierra. Y esa nueva tierra vinieron ellos a colonizar. Muchos peregrinos escaparon, y como decía la profecía en Apocalipsis 12:6, que a la mujer se le dieron alas para que volase a través del Atlántico y pudiera establecerse en un país nuevo, una nación nueva, donde ellos podrían fundar los principios de libertad, sin papa, sin tiranía. Y ahí descubrimos que ese país fue Estados Unidos. Ese gran árbol, dice que regaron con sus lágrimas el árbol de la libertad. Qué maravilloso, hermano. A través de esa nación que se fundó con las libertades, nosotros tenemos todavía libertad de expresión y libertad, ya que se está acabando poco a poco, y venimos visualizando cómo ese país que Dios fue fundado por la libertad se está acabando poco a poco, hermano. Gradualmente vemos cómo quieren destruir a la nación que ha sido un ejemplo de libertad. Y en esta mañana ahora vamos a ver la contrarreforma.
Cuando se levanta la reforma, viene una contrarreforma. El enemigo no se quedó ahí, recibió una herida, pero él no se quedó ahí. Esa herida sería sanada. Y con el tiempo, y ahora vamos a ver el otro lado de esta contrarreforma, para establecernos en esta contrarreforma hay un linaje. ¿De dónde viene esta contrarreforma? ¿Cuáles son sus orígenes de esta contrarreforma a la cual estamos viendo hoy día gradualmente en el mundo, controlándolo todo? Y para eso, hermano, tenemos que ir a Génesis. Yo los invito a ir al libro de Génesis. Busquemos el libro de Génesis, el capítulo 3, busquemos el libro de Génesis, el capítulo 3, vamos a ir a una profecía que Dios le dio a nuestros primeros padres, y esta profecía se conecta con las generaciones donde la contrarreforma, el linaje de Caín jesuita, donde haría la guerra, haría el conflicto para apoderarse del mundo. Es interesante. Vamos a ir a Génesis, el capítulo 3, el versículo 15. El capítulo 3 todos lo conocemos, y el versículo 15 dice: y pondré enemistad, aquí está la enemistad, el conflicto, la enemistad entre ti, dice ahí, enemistad entre ti y la mujer. Entre ti, la serpiente tenemos ahí, que sabemos que la serpiente antigua, que se llama Satanás, el diablo, el acusador, es el mismo enemigo que está ahí. Esta serpiente es Satanás. Pondré enemistad entre ti y la mujer es la iglesia, donde nacería el Mesías. Y fíjense aquí, entre ti y entre tu simiente, tenemos acá, tenemos una simiente, ¿ven? Entre tu simiente, aquí hay una descendencia, y dice entre tu simiente y la simiente suya, y la simiente suya. Aquí tenemos dos descendencias, dos linajes. Tu simiente del linaje de Caín, que esos vienen a representar la contrarreforma, y la simiente suya, que es la simiente de la mujer, donde vendría el Mesías. Aquí tenemos los dos contrastes, los dos encuentros, ¿me entiende? Acuérdense, hay un estudio que dimos también donde dice que la guerra comenzó en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles. Luchaban, ¿ven? Esa guerra, esos dos contrastes que ocurrió en el cielo, en esa rebelión, ahora la rebelión se traslada a la tierra. Ese conflicto ahora se traslada. Y este conflicto ahora lo estamos viendo, porque van a quedar en el mundo dos grupos. Ahora la reforma, tenemos que hacer una reforma, los que estamos en la reforma, en la antorcha de la reforma, en la luz de la verdad, en llevar las verdades al mundo. Esa es la reforma verdadera. Pero viene la contrarreforma, viene la enemistad contra la verdadera reforma, el conflicto. Ahora se enfrentan en esta generación, hermano. Mire qué maravilloso, qué tremendo. Tenemos dos simientes ahí. Ahora, fíjense, hermano, también ahí en Apocalipsis, en Génesis 2.9, fíjense que hay dos árboles. Miren de dónde viene eso. 2.9, Apocalipsis, o sea, Génesis 2.9, fíjense, ahí dice el capítulo 2, versículo 9, y Jehová Dios hizo nacer de todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida. Aquí tenemos el árbol de la vida, vamos a poner árbol de la vida, ¿ves? Ahí tenemos, y tenemos el árbol ahora
y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí está. ¿Se fijan? Siempre dos. El árbol de la vida, tener derecho a la vida eterna. El árbol de la ciencia del bien y del mal es el contraste. ¿Me entiende? Es el conflicto. ¿Me entiende? Ahí está la simiente, está en ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Es el pecado, hermano, que está mezclado con verdad. Ahí tenemos esa serpiente ahí. Y fíjense qué interesante. Dice que aquí la mujer, linaje de la descendencia, le dirá en la cabeza a la serpiente. Y la serpiente, la descendencia, le dirá en el talón. ¿Me entiende? Nosotros vamos a ser heridos por el talón de la serpiente, porque vamos a sostener la verdad como piedra de todas las verdades. Tendremos aflicción, seremos perseguidos, seremos llevados a las cárceles, tendremos ese talón, pero no perderemos la vida eterna, hermano. No la perderemos, aunque ellos destruyan nuestro cuerpo, pero el alma no la pueden destruir. Y eso es lo que nosotros tenemos que salvar, nuestra alma para la vida eterna, hermanos queridos. Eso es lo principal, entregarnos de todo corazón en este conflicto. Ahora fíjense, vamos a ir a Génesis 4, ahora avancemos ahí, vamos a ver los dos contrastes. Ya tenemos dos contrastes, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, dos descendencias, dos conflictos. Tenemos el árbol de la vida y tenemos el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora vamos a ver a personajes como Caín y Abel. Y fíjense las ofrendas que ellos trajeron. Vamos a ver los otros dos contrastes. Eso está en Génesis 4, del 1 al 7. Anoten esos textos, del 1 al 7, dice: conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concebió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová, he aquí he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Aconteció que andando el tiempo en que Caín trajo del fruto de la tierra ofrenda a Caín. ¿Qué trajo Caín? Del fruto de la tierra, del fruto de la tierra. Fíjense, ahí tenemos la obra de Caín. Y Abel trajo también de los primogénitos de oveja, de las más gordos de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Lo más gordo de las ovejas. Aquí tenemos los contrastes. Escuchen, hermano, importante, miren. Pongan atención, aquí tenemos dos contrastes. Tenemos a Caín y a Abel. Fíjense los contrastes de la contrarreforma a la reforma. Tenemos que Caín trajo lo mejor del fruto de la tierra, trajo su obra, no trajo lo que el Señor pedía. Abel trajo lo mejor gordo de las ovejas, que era lo que pedía el Señor, era el cordero, porque representaba al Mesías, al cual ellos dependerían, ¿no es cierto?, para tener la vida eterna. Ahí vemos ya el contraste y ya la rebeldía de esta contrarreforma que le hace Caín a Dios en la ofrenda. Mire qué interesante. Y miró con agrado Jehová la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado a Caín, a la ofrenda suya. Ahora vamos a otro contraste. Fíjense cómo empieza la rebelión en este momento. Vamos a ir a Génesis 4:15. Avancemos. En Génesis, el capítulo 4, versículo 15, dice:
Y les respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Y entonces Jehová puso señal en Caín. Ya Caín tiene una señal, ¿no es cierto? Miren qué interesante. Para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Salió pues Caín delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Y fíjense que aquí viene visualizándose la rebeldía de esta contrarreforma del linaje de Caín. Y podríamos decirle jesuita, era Caín, era un jesuita, porque estaba contrarrestando los principios de Dios. Y ya había echado un principio Caín, era al traer su ofrenda de toda la tierra, estaba contrariando a Dios. Dios había pedido un corderito para sacrificio. ¿Qué hace Caín? No, yo traigo lo mejor de mi obra, de mi fruto, de mi esfuerzo. Y eso no le valía nada. Eso es lo que hace hoy día la contrarreforma, hoy en este tiempo que estamos viviendo. Y lo ha hecho durante las generaciones. Y fíjense ahora el contraste aquí. Versículo 17. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y aquí empieza, miren, edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. ¿Qué había dicho Dios? Que ellos tenían que multiplicarse, tenían que subyugar la tierra, hermano. ¿Y qué hizo? Realmente Caín hizo lo contrario. Cuando Dios le dijo a nuestros primeros padres, multiplicaos y llenad la tierra, llenadla. ¿Y qué hace la contrarreforma del linaje Caín jesuita? Edifica ciudades, contrariando a Dios. Y hoy día el nuevo orden mundial está estableciendo ciudades de 5 minutos. ¿Me entienden? Los encierros. Vamos de 15 minutos. Vamos conectando, hermano, los acontecimientos. Miren qué maravilloso. Edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre del hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irak. E Irak engendró a Mujael. Mujael engendró a Matusael. Y Matusael engendró a Lamec. Y miren lo que hace. Otro contraste más. Lamec tomó para sí 2 mujeres. Fíjense. Dios había dicho en Génesis 3:22, varón y hembra los creó. Y Adán y su mujer, y que los dos fueran una sola carne. ¿Me entiende? Una sola mujer, una sola carne. Pero ¿qué hace la contrarreforma de Caín, del linaje de Caín? Hermano jesuita, te dice a ti, puedes tener más de una, 2 o 3. Y conecten ahora lo que está haciendo el nuevo orden mundial, los jesuitas del linaje de Caín, donde ellos te dicen, puedes tener las mujeres que tengas, total ahora lo aprueba el gobierno, tienes derecho, ¿me entiendes? El pecado, fíjense cómo la rebeldía viene desde los tiempos del Génesis. Ahí dice, para sí 2 mujeres, el nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jael, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta, hermano. Hoy día la música, ¿qué se hace con la música? La contrarreforma, el linaje de Caín jesuita, toma la música, toma los artistas de hoy para promover, que están promoviendo un nuevo orden mundial. Destruir a través de la música a los jóvenes, destruir este mundo con la música y llevarlos a la idolatría. El linaje de Caín jesuita obrando en las generaciones y obrando más que nunca en este tiempo. Qué glorioso mensaje. Y fíjense ahora,
Ustedes pueden conectar Ezequiel 28:13, cuando Satanás dice que fuiste creado, el tamboril de tus bocinas, de tu música, fuiste creado con ese don. Y por eso que el enemigo trabaja para destruir a los jóvenes a través de la música hoy en día. Y fíjense ahora, versículo 22 de Génesis 4, y Sila también dio a luz a Tubal, Caín, artífice, fíjense en esa palabra, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Fíjense, hermano, los que vieron el estudio el sábado pasado, vimos aquel árbol, y ese árbol dice que la cepa, el tronco, quedará el hierro y el bronce. Fíjense cómo se conecta Génesis con Daniel 4. El árbol dice que eran artífices de toda obra de bronce y de hierro. El hierro y el bronce quedarían y van a quedar en este tiempo, hermanos queridos. El bronce representa a la nación americana, a la imagen de la bestia, que hace una imagen de la primera bestia, hermano, y fue cortado aquel árbol. Y allá hablábamos que el corte, ¿quiénes van a hacer el corte, hermano? ¿Quién Dios va a levantar a un pueblo para cortar y va a levantar una piedra? Eso lo vamos a estudiar también. Muchos hoy en día dicen que la piedra de Daniel 2 representa la segunda venida de Cristo. Esa es otra herejía, hermano. La piedra no representa la segunda venida de Cristo. Y este tema lo vamos a hablar y lo vamos a conectar, hermano. La piedra es la que hiere los pies de la estatua. Y cuando venga Cristo en las nubes de cielo, dice Tesalonicenses que matará con el resplandor de su venida. Y dice que la piedra llenó toda la tierra y Cristo no pisa la tierra. A Cristo lo recibimos en el aire. Son los contrastes. Dice que la piedra fue cortada del monte. Cristo no es cortado de ningún monte. Dejo esas inquietudes para un posterior estudio que vamos a tener, hermano. Glorioso estudio que vamos a restaurar. Eso ha sido por la organización adventista desechada una gran verdad. Muchas herejías se han introducido en nuestro pueblo, hermano, pero Dios nos ha levantado a restaurar la verdad como piedra de todas las verdades, como estamos restaurando esta verdad gloriosa. El linaje de Caín, hermanos, jesuita, la contrarreforma en estos momentos. Qué interesante, dice que son artífices. ¿Quiénes son los artífices de el hierro, hermano? ¿Qué pasó en la Edad Media? ¿Qué quedó? El hierro de Roma quedó, hermano, quedó ahí, lo vimos en los estudios pasados, quedó ese hierro destruyendo, hermano. Qué interesante. Y el bronce lo vamos a estudiar también, conectarnos con Daniel 8. Sí, qué interesante, hermano. No se pierdan esos estudios porque vamos a entrar armar este rompecabezas de muchas verdades que han sido tiradas por tierra, hermano. Pero el escudriñador diligente, hermano, viene para establecer estas verdades gloriosas. Amén. Gloria a Dios por este mensaje. La señal de Caín, hermano. Fíjense en esta cita, escuchen. Dios ha dado a cada hombre su obra. A cada hombre ha dado su obra. Y si cualquiera se aparta de la obra que Dios le ha dado para hacer la obra de Satanás, para mancillar su propio cuerpo o guiar a otros al pecado, la obra de ese hombre está maldita. Fíjense, Dios dice, le ha dado a cada hombre su obra. Y si cualquier persona, cualquier institución se aparta de la obra que Dios le ha dado, para hacer la obra de Satanás, ¿qué pasa? Se aparta de la obra que Dios le ha dado a esa institución, a esa iglesia, a ese pueblo, a ese remanente. ¿Qué pasa si se aparta de la obra que Dios lo ha puesto? Acuérdense que Dios nos ha dado una obra, que es levantar el mensaje del tercer ángel y del cuarto ángel. Esa es la obra que Dios nos ha dado a levantar. Pero ¿qué pasa si no cumplimos esa obra?
Dice la obra de Satanás para mancillar su propio cuerpo, guiar a otro al pecado. La obra de ese hombre está maldita. Si no hacemos la obra, seremos malditos, hermano. Dios nos ha llamado a hacer la obra de la predicación del mensaje del tercer ángel. Pero si no lo hacemos, vamos a caer en la contrarreforma y vamos a ser enemigos del propio pueblo de donde salimos, hermano, del propio pueblo de la reforma. Tengamos en cuenta eso y llevaremos la marca de Caín, dice aquí. Dice que seremos malditos y se colocará sobre él, sobre ella, sobre la institución, la marca de Caín. Hermano, esto es tremendo. Tengamos cuidado de no caer en la marca de Caín. Acuérdense que muchos de su pueblo, Pablo decía, hay muchos lobos rapaces que salen de ahí y del seno, hermanos, de la iglesia que Dios le ha dado gran luz, van a venir los lobos rapaces. De ahí se van a levantar, de nosotros mismos se van a levantar los enemigos y van a llevar la marca de Caín. La ruina de su víctima clamará a Dios como la hizo la sangre de Abel. Otra cita más: cualquier hombre, ya sea ministro o laico, que procura forzar, fíjense, forzar, número 1, o regir, número 2, la razón de cualquier otro hombre, se convierte en un instrumento de Satanás para hacer su obra y lleva la señal de Caín ante la vista del único Dios celestial. Hermano, interesante, glorioso. Los que tienen estas citas están, cuando usted, si tienen la aplicación de la Biblia, usted baja en los comentarios, ahí están estas citas, citando Génesis 4:15. Algunos tienen esa aplicación de la Biblia. Y ahí, hermanos, están estas citas. Por eso es importante, cualquier hombre, o sea ministro o laico, que procura forzar, hoy día están forzando, hermanos, nos están forzando. ¿Qué están haciendo? Forzando para establecer una agenda 2030. Los gobiernos están forzando las instituciones que sean establecidas para nuestra libertad, pero ¿qué hacen ellos? Están forzando a toda costa para imponer una agenda satánica, una contrarreforma, hermano, para regir nuestra conciencia, regir nuestra voluntad. Eso lo estamos viviendo hoy en día. Y que nosotros, dice, regir la razón, perdamos la razón. ¿Se acuerdan en Daniel 4 qué pasó con el rey Nabucodonosor? Perdió la razón. Hoy día la gran mayoría, instituciones, laicos o cualquier disidente, están perdiendo la razón. O ministros que son populares hoy en día están perdiendo la razón, hermano. Todo eso lo estamos viendo. O cualquier otro hombre se convierte en un instrumento de Satanás. Muchos de nosotros escuchábamos años atrás a Alejandro Bullón. ¿Y qué pasó con Bullón? Ahora son instrumentos de Satanás, hermano, llevando a la idolatría de la mujer. Ahora podemos adorar a María, dice Bullón, podemos venerarla. ¿Cómo han caído estos grandes ministros populares, grandes estrellas que hemos admirado? Están cayendo hoy en día, hermano, y están perdiendo la razón. Y son instrumentos de Satanás para hacer su obra. Y llevan la señal de Caín. Fíjense, la señal de Caín ante la vista del único Dios celestial. Qué tremendo, hermano, el tiempo que estamos viviendo. Glorioso. Estamos viviendo. Ahora fíjense el versículo 4, versículo 25. Miren ahora. Y conoció de nuevo a Adán. Vemos que ya Abel, Caín, mató a Abel. ¿Me entiende? Esa es la persecución que tendremos en el tiempo del fin, hermano. Abel se mantuvo firme, pero ese odio de Caín contra Abel,
o ese odio. Acuérdense que Apocalipsis 12, 17, el dragón se llenó de ira, ahí tenemos a Caín, se llenó de ira contra el resto de la descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahí está, ahí tenemos de nuevo la reforma y la contrarreforma. La contrarreforma se va a irar, va a perseguir, ¿me entiendes? Para acabar al pueblo de Dios. ¿A quién? A los que tienen la reforma, hermanos, los que tienen la verdad, serán atacados por el dragón. Ahí tenemos la reforma y la contrarreforma, hermanos. Interesante en el tiempo del fin que estamos viviendo. Y ya tenemos poco a poco esa persecución, hermanos, y la estamos viviendo poco a poco. Ahí dice, versículo 25 de Génesis 4, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set. Porque Dios dijo, ella me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enoc. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Ahí empezó a invocar el nombre de Jehová, a invocar el plan de salvación, a invocar el mensaje del tercer ángel, primero, segundo, tercero y cuarto ángel. Entonces, si queremos ser parte de la descendencia de la mujer, de la descendencia de Set, que termina en el Apocalipsis, hermano, capítulo 14, llevando el mensaje del tercer ángel, porque Apocalipsis 14, versículo dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Mire cómo está la descendencia ahí, que viene de los días de Abel, viene desde los días del árbol de la vida, viene desde los días de la simiente de la mujer. Mire de dónde termina en Apocalipsis esa simiente perseguida por el Caín moderno de este tiempo, por la contrarreforma, hermano. Qué interesante. Fíjense, hermano, esta cita. Set era de estatura más noble que Caín o Abel. Se parecía más a Adán que cualquiera de sus otros hijos. Los descendientes de Set se habían separado de los impíos, descendientes de Caín. La Biblia también dice que debemos separarnos del pecado y de los pecadores. El remanente ahora tiene que separarse, hermano, por este conflicto que estamos enfrentando. Tiene que haber una distinción. No podemos mezclarnos con el mal. No podemos ser neutral. El que conmigo no junta, desparrama. Con él o sin él. No hay término medio. Tibios o fríos, calientes. No debemos ser tibios, si no nos va a vomitar de la boca. Cada uno de nosotros en este tiempo tenemos que tomar una posición. ¿De qué lado vamos a estar? ¿De qué lado? Y esas son las decisiones que debemos ir tomando ya en este tiempo. Dice, los descendientes de Set se habían separado, apartado de los impíos descendientes de Caín. Tiene que haber una separación. En la rebelión en el cielo, Dios tuvo que hacer esa separación. En ese concilio, cuando reunió a todos los ángeles allá en el cielo, Dios determinó que la adoración era dada al Hijo de Dios y que el otro grupo tenía que ser expulsado. ¿Se fijan? Ahí tenemos la separación. Y en este tiempo, cuando ya vemos al enemigo controlando el mundo entero, a todos los gobiernos, porque todos están unidos, que tiene que haber una separación, hermano. La historia pasada se repetirá. Miren qué interesante. Albergaban, dice, los descendientes de Set se habían separado de los impíos descendientes de Caín. Albergaban el conocimiento de la voluntad de Dios, los descendientes de Set. Al paso que la impía raza de Caín, el linaje de Caín,
no tenía respeto por Dios ni por sus sagrados mandamientos. Mire qué interesante. Dice que la descendencia de Caín, la raza impía, no tenían respeto por Dios. Hoy día eso se repite. Hoy día no hay respeto por Dios. Y eso lo estamos viviendo. Ni por sus mandamientos, sus principios, el nuevo orden mundial que está haciendo ahora, hermano, y lo vemos como destruyendo los tres pilares en el Génesis: la alimentación, grano, fruta y verdura, la destrucción del matrimonio, hermano, mire qué interesante, y destruir el sábado de Dios. Eso lo vemos. La impía raza de Caín, que está haciendo la contrarreforma hoy día, destruyendo los principios, los mandamientos de Dios. Y eso lo estamos viviendo. Todo tipo de principio que Dios nos ha dado, el enemigo lo está destruyendo hoy en día. Ahora, interesante, hermano, eso estaba lo que leí en el comentario bíblico adventista, el tomo 1, la página 101. Ahora, vamos ahora a Génesis 4:17. Fíjense, Génesis 4:17, hermano. Ahí dice, ese ya lo vimos, lo cual edificó una ciudad. Pero miren cómo está en Génesis 11:4. Vamos ahora a Génesis 11:4. En Génesis 11:4 dice, vinieron, vamos, los constructores, fíjense, aquí están los edificadores de la torre Babel, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Ven? Ahí están los constructores del nuevo orden mundial, hermano, edificando ciudades. Por eso que hoy día edifican las ciudades de 15 minutos para los encierros que vendrán a futuro, hermano. Nunca fue el propósito de Dios que la humanidad se hacinara, hermano, se amontonara. El propósito de Dios siempre fue que se esparcieran sobre la faz de la tierra. Siempre el enemigo haciendo la contrarreforma, el contraste. En Génesis 1:28, multiplicaos, llenad la tierra. Génesis 4:18-19, tuvo 2 mujeres, ya lo vimos ahí. En Génesis 2:24, se unirán a su mujer y serán una sola carne. En Génesis 4:21, fue padre de todos los que tocan arpas y flauta. Mire qué interesante. Ezequiel 28, veamos ahí, versículo 13. Los primeros de tus tamboriles y flauta estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Génesis 4:22, decíamos ahí, artífice de toda obra de bronce y hierro. Qué interesante. Génesis 4:23 y 24 que leíamos. ¿Qué significa eso, hermano? Escuchen, que dice que el que matare a Caín 70 veces, ahí dice, cuando se le pone la marca a Caín, versículo 23 y 24 dice, Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe, 7 veces será vengado Caín. Lamec, en verdad 70 veces 7 lo será. El castigo vuelve a repetirse en la descendencia de Caín, en Lamec, porque Dios le había dicho anteriormente a Caín de esa marca, que tendría esa marca. Ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. 7 veces, hermano. La palabra 7 veces aparece en Levítico, hermano. Ahí cuando ustedes ven 7 veces aparece cuando si eres desobedecieres la voz de Dios, 7 veces vendrá el castigo.
en Levítico 26 y sale el castigo y tanto la bendición. El número 7 se representa también como 70 veces 7. Dios le dio 70 años al pueblo que caería en cautividad. En la profecía de Jeremías siempre se repite, hermano. Y esta es una repetición de lo que la contrarreforma tendría. Y esto significa que la marca de Caín seguiría sobre sus descendientes hasta el final del tiempo de su destrucción total del pecado. Eso significa que seguiría la marca de Caín durante las generaciones, y hoy día vemos como la marca de Caín ahora surge en todo su esplendor, hermano, para que Dios le dé la destrucción final. Por eso que nuestro Señor, con todas las señales que estamos viendo, estamos ya ante la presencia del conflicto final, donde Dios destruirá a la contrarreforma definitivamente y ya no existirá más. Pero tenemos que enfrentar ahora nosotros como reformadores de la verdad, enfrentarnos a la contrarreforma, así como lo hicieron Lutero, lo hicieron aquellos reformadores de la Edad Media, enfrentaron a Roma, muchos murieron, muchos fueron a las cárceles, martirizados, fueron en la guillotina. También nosotros tenemos que enfrentarnos ante la contrarreforma de este poder despótico, totalitario y tiránico que se está hoy día se está juntando, hermano, y se está viendo cómo está controlándolo todo. Qué interesante. Ahora, hermano, fíjense a dónde los quiero llevar. Ahora quiero llevarlos ahora a Génesis. No, ya estuvimos en Génesis. Ahora vamos a ir al conflicto de los siglos, la página 321 y 322, hermano. Miren qué interesante, porque vamos a entrar ahora a analizar este libro que se llama Terroristas Secretos. Es un de David Hume, que escribió muchas cosas que hoy día estamos viviendo. El libro se llama Terroristas Secretos, de David Hume. Es interesante, pero antes de eso, fíjense en el conflicto de los siglos, la página 321. La página 321 dice: la 321 y 322, en el tapadura, en los libros que tienen la gran controversia como título, que es el mismo conflicto de los siglos, está en la Biblia y la Revolución Francesa, hermano. Ahí está también, 321 dice, ahí lo habíamos leído, pero vuelvo a leerlo porque vamos a conectar algo. Casi no hubo generación de franceses durante ese largo periodo de tiempo que no fuera testigo de la fuga, la huida de los discípulos del Evangelio, que huían para escapar de la furia insensata de sus perseguidores, la contrarreforma, llevándose consigo la inteligencia, el arte, la industria, el carácter ordenado que por lo general los distinguían y contribuían luego al progreso, a enriquecer al país, donde encontraban refugio. Pero en la medida en que se enriquecían otros países con sus preciosos dones, despojaban al suyo propio. Hoy día están despojándonos, hermanos, están despojándonos de nuestra riqueza. Eso ha hecho siempre la contrarreforma, ha despojado a los países. Y si hubiera permanecido en Francia, todos los que la abandonaron, ¿ve? Quienes abandonaron, hoy día muchos en cada país, empresarios, están huyendo, hermano. Por eso que hoy día encontramos poco trabajo. Muchas empresas están cerrando a las demandas globales, hermano. Están despojando a las pequeñas empresas, hermano. Y eso lo estamos viviendo porque ya estamos viviendo este poder despótico de esta contrarreforma. Ellos
están huyendo, hermano. Y fíjense en la página 322, dice, únicamente los jesuitas prosperaban. ¿Ve? La gente se fugó, salió, los que tenían el conocimiento, los talentos del progreso, de la estabilidad, huyeron. ¿Y qué quedó? Únicamente los jesuitas prosperaban en la nación decaída y gobernaban con infame tiranía sobre las iglesias, las escuelas, las cárceles y las galeras. Únicamente los jesuitas, el linaje de Caín, la contrarreforma quedó. ¿Y qué va a quedar hoy día en este nuevo orden mundial? Están quedando únicamente el linaje de Caín, hermano. Jesuita, la contrarreforma va a quedar gobernando este nuevo orden mundial, hermano. Se va a establecer porque dice, todos los reinos de la tierra le entregarán su poder, fíjense, su poder, a la contrarreforma le van a entregar su autoridad, número 2, ¿ve? ¿A quién? A la bestia. Y la bestia es la contrarreforma que ellos vienen. Y fíjense ahora, qué interesante. Únicamente los jesuitas, la palabra los jesuitas, ¿quiénes son los jesuitas? En la página 250, la orden de los jesuitas, hermanos. Miren qué interesante, pero antes de entrar, voy a leerle cómo comenzó esto del libro Los terroristas secretos. Cómo ellos, esto es interesante, hermano, pongan atención, fíjense, esto es interesante, escuchen esto. En 1798 comenzó el tiempo del fin. Eso ya está estipulado, hermano. Comenzó el tiempo del fin en 1798. En 1776 nació la independencia de los Estados Unidos de América. Número 2. En 1620 llegó el Mayflower y se fundó la nación americana con 12 hombres. Pero detrás de ellos, ¿quién llegó? ¿Me entiende? Cuando se estableció todo eso, ¿me entiende? ¿Quién llegó detrás de todo esto? Y aquí es interesante, en el libro, escuchen acá, Terroristas Secretos, voy a leer, los Estados Unidos tendrán que enfrentar muy luego el peor enemigo que jamás ha enfrentado este enemigo. No es apenas un enemigo militar, sino que posee la organización, posee la capacidad para hacer espionaje masivo y operaciones clandestinas dentro de los Estados Unidos. Usa una fachada que es virtualmente perfecta para ocultar sus operaciones. De hecho, ahora mismo este enemigo está trabajando secretamente para minar, para destruir los principios que hicieron de este país la mayor nación del mundo. Este enemigo ha infiltrado, escuchen la palabra infiltrado, los más altos niveles y departamentos del gobierno de Estados Unidos y representan un peligro extremo para América. Aquí es interesante, hermano. Dice aquí el Congreso de Viena, hubieron 3 congresos, dice aquí el autor, 3 congresos. Era una negra conspiración contra los gobiernos populares en el cual los altos partidos participantes anunciaron a su término que habían formado una santa alianza. Esto era un manto bajo el cual se escondieron para engañar al pueblo. ¿Para engañar a quién? Al pueblo. ¿Y qué dice Isaías? Pueblo mío, los que te guían, ¿te engañan? ¿Y qué dice Mateo 24 en el monte Jesús? Mirad que nadie os engañe. ¿Y qué dice Apocalipsis 18:23?
Dice, los mercaderes engañaban a las naciones. Hermano, todo eso lo estamos viviendo. Y es interesante, dice que los altos, dice el Congreso de Viena era una negra conspiración contra los gobiernos populares. ¿Los gobiernos qué? Populares, los cuales altos partidos participantes anunciaron a su término que habían formado una santa alianza. Y esto era un manto bajo el cual se escondieron para engañar al pueblo. El negocio particular del Congreso de Viena, de Verona, era la ratificación del artículo 6 del Congreso de Viena, el cual era una promesa para prevenir o destruir los gobiernos populares, donde quiera que se encuentren. El estallido social que hubo en Chile, ¿saben por qué fue manejado? Por los jesuitas, por la señal de Caín jesuita, hermano. Ellos, por la contrarreforma, ellos están trabajando en todo esto, han venido trabajando para establecer al papado, hermano. Es interesante, los altos partidos participantes de este pacto eran Rusia, Prusia, Alemania, Austria, el papado, Pío VI, rey de los estados papales, los cuales hicieron este pacto para llevar a cabo sus planes. ¿Y cuál era uno de sus planes? Los gobiernos populares son aquellos que permiten que sus dependientes posean ciertos derechos inalienables. Consigue encontrar algún gobierno popular que se estuviese estableciendo a sí mismo en el mundo y que lo estuviese garantizando a sus ciudadanos ciertos derechos inalienables cerca del año de 1815. Al final la soberanía europea convinieron, fíjense hermano esta fecha, al final las soberanías europeas convinieron un concilio general hecho en Viena, en Austria, en 1814. Este consejo ha venido a ser conocido como el Congreso de Viena, ¿ve? Y después en los congresos de Verona. Es interesante, hermano, que aquí en 1814 parte el primer Congreso de Viena. Y fíjense aquí el autor lo que dice. Aquí la soberanía de la Santa Alianza ha reunido a grandes ejércitos. Muy luego entró en compromiso para utilizarlo para suprimir todos los pueblos que se estuvieran levantando a favor de los gobiernos libres. El Papa Pío VII quiso apoyar a los jesuitas ayudados por su poder pontifical. Para el cumplimiento de este fin, él sabía cuán fielmente ellos se aplicarían a dicho trabajo. Por lo tanto, los consejos con este decreto de restauración para observar estrictamente los útiles y saludables consejos con los cuales Loyola le dio la absolución a la piedra angular de la sociedad. Thompson mostró claramente cuáles iban a ser los agentes usados por los monarcas europeos, reyes, para destruir la República de América. Esto es, los jesuitas de Roma, ya que desde 1814 había habido continuo asalto contra América por parte de los jesuitas para tratar de destruir los derechos constitucionales de esta gran nación. Los derechos constitucionales para destruir a esta gran nación. Esto viene desde 1814, hermano. Desde 1814 vienen planeando, hermano, para destruir América. Esto no es solo ahora, esto lo vienen tramando desde hace muchos años, tramando. Muchas personas saben muy poco acerca del Papa y de los jesuitas. La razón de esto es que ellos son una sociedad muy secreta.
para poder entender lo que es la orden de los jesuitas, considere la siguiente cita, y ahí es donde vamos al conflicto de los siglos, la página 250, donde habla la mensajera y destaca a la orden jesuita. En la página 250, hermanos, ahí vamos a leer un poquito de la orden jesuita. Ahí está. Dice ahí: pasado los primeros triunfos de la Reforma, Roma reunió nuevas fuerzas. Esto está en la Reforma en Francia. El capítulo de la Reforma en Francia dice: pasado los primeros triunfos de la Reforma, Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella. Entonces fue cuando nació la orden de los jesuitas. Iba a ser el más cruel y el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado, libres de todo lazo terrenal y de todo interés humano, insensible a la voz del efecto natural, sordos a los argumentos de la razón y a la voz de la conciencia. No reconocía a los miembros más ley y más sujeción que la de su orden, y no tenía más preocupación que la de extender su poderío. ¿Extender qué? Su poder, hermano. ¿Quiénes vinieron detrás? Si en 1814, hermano, esa fecha, 1814, pongan esa fecha, es importante, 1814 empezó esa alianza de jesuitas, del linaje de Caín jesuita. A través de toda la cristiandad, el protestantismo fue amenazado por formidable enemigo, pasado los primeros triunfos de la Reforma. Roma juntó fuerzas esperando llevar a cabo la destrucción. ¿Su destrucción de qué? Del protestantismo, hermano. Por eso, en la página 693 del conflicto de los siglos, dice que van a destruir a la secta aborrecida, a la voz disidente y reprensora. Esa es la voz que van a atacar. ¿A quién? Van a atacar ahora al remanente. Ese es el protestante, llamado secta aborrecida por la contrarreforma que está siendo llamada ya. Es el remanente. Va a ser atacado, hermano. Ahí está predicho en el conflicto de los siglos, la página 193. Seremos atacados por la contrarreforma. Somos la voz disidente y reprensora, porque reprende al mundo por la violación a los principios y a sus mandamientos de Dios. Somos los que tenemos que reprender, hermano, el pecado, reprender las uniones, las alianzas pecaminosas. Tenemos que reprenderlo. ¿Y cómo lo vamos a reprender? Con el mensaje del tercer ángel y el cuarto ángel. Hermano, por eso ellos tienen la mirada puesta ahora en el remanente, no en la organización adventista, porque están unidos, no en la iglesia evangélica, no en los pentecostales. Todos ellos ya están amarrados por la contrarreforma, hermano, por el linaje de Caín, por la señal de Caín jesuita. Qué interesante, hermanos. Estos jesuitas, haciendo voto de perpetua pobreza y humildad, fíjense que tenemos un papa jesuita, y cuando él vino, fíjense la fecha que él subió, hermano, todo esto lo anunció Dios a través del rayo en el Vaticano. Cuando cae el rayo, la renuncia de Benedicto XVI, aparece este jesuita, hermano, con apariencia de humildad y de piedad. En los primeros días de su conversión fue a lavarle los pies a la gente, haciéndose humilde, hermano, ocultando el veneno, ocultando al dragón, haciendo voto de perpetua pobreza y humildad. Veíamos a Bergoglio para devotarse a aniquilar al protestantismo y establecimiento de la supremacía papal, que ellos pretenden establecer la supremacía papal nuevamente, hermano. Pero bajo esta capa exterior, sin mancha, los más criminales, mortales propósitos eran concebidos. Fue un principio fundamental de la orden, que el fin justifica los medios. Hermano, qué interesante. Los jesuitas funcionan como la policía secreta del papado.
son muy secretos y recorren grandes caminos con tal de mantener sus operaciones secretas. No le cuentan a nadie que son jesuitas, bajo todas las apariencias aparecen como personas normales. Ellos son jesuitas, estas sociedades de hombres, después de ejercer su tiranía por apropiadamente 200 años, al final se han vuelto tan formidables para con el mundo que han desafiado toda la observación de todas las órdenes sociales, de tal manera que aun el Papa, siendo ellos sus devotos, deben serlo a través del voto de su sociedad. Fue compelido a disolverlos. Ellos han sido suprimidos, sin embargo, por 50 años, antes que la disminución de la influencia del Papa y del despotismo requiriría sus útiles labores para resistir la luz de la libertad, de la democracia. El Papa Pío VI, simplemente con la formación de la Santa Alianza en 1815, revivió la orden de los jesuitas con todo su poder. ¿Cuándo se revivió? Empezó en 1814 para las reuniones, hermanos. En 1815 revivió la orden de los jesuitas con todo su poder. Y fíjense, 1815 a 1798, cuando se estableció, cuando ya se había establecido, 1798 empezó el tiempo del fin. A 1815 han pasado 17 años, hermano. Pasaron para que llegaran los jesuitas. Los jesuitas establecieron sus reuniones en 1814, 1815. Ellos establecieron esas reuniones. Y desde 1798 han pasado 17 años, pasaron para que llegaran los jesuitas y tuvieran 3 reuniones. Una en Verona, la primera en 1822, 7 años después, en 1825, en Chieri, Italia, y 11 años después, en 1837. Y en estos años estaba un apogeo. ¿Qué pasó en esos años, hermano? Fíjense qué interesante. En esos años de 1815, hermano, se estaba dando el mensaje del primer ángel. ¿Sabían ustedes? Por Guillermo Miller. De 1815 en adelante a 1832 estaba el mensaje millerista. Y ellos no se dieron cuenta que habían llegado a trabajar en América, habían llegado los jesuitas, el linaje de Caín, empezaba a trabajar en los Estados Unidos, hermano, para irse en contra del protestantismo. No se dieron cuenta, como hoy día la organización adventista no se dan cuenta cómo los jesuitas están trabajando en la iglesia, echándola por tierra las verdades, poniendo pastores jesuitas en cada iglesia, en cada congreso mundial organizado de la organización adventista, hermano. Y hemos visto eso. Hay jesuitas metidos, infiltrados en esta iglesia para socavar el protestantismo. Y ya lo estamos viendo, hermano. Por eso que nosotros, este mensaje no es escuchado ahí, no es bienvenido en la organización adventista. Por eso que tenemos que dar este mensaje de esta manera, hermano. Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre. Esta es la verdad, porque ya está llena de jesuitas la organización adventista, hermano. Es interesante, y la mayoría no se está dando cuenta, y grupos disidentes también que están siendo infiltrados, hermano, como el Evangelio Eterno, también son jesuitas y hermano. Ahí son jesuitas también, hermano, se han infiltrado. Porque nos están dando estas declaraciones importantes para alertar al pueblo, hermano. Debemos hacer la separación ya en este tiempo. Hoy día eso lo estamos viviendo, hermano. Eso lo estamos, y la gran mayoría no se está dando cuenta cómo ya los jesuitas se han infiltrado en esta iglesia. Y ahí estuvieron. Ignacio de Loyola fundó la orden de los jesuitas en la década de 1540, hermano.
Su posición en la Iglesia Católica Romana fue solidificada durante el Concilio de Trento, el cual se efectuó entre 1546 y 1563. El Concilio de Trento fue realizado con un gran objetivo. ¿Cuál fue? En mente. ¿Qué tenían en mente ellos? Cómo detener la Reforma protestante. La Reforma comenzó en el año 517 por Martín Lutero, por las 95 tesis que puso en la puerta de la Catedral de Wittenberg. Estas tesis desafiaron, entre otras cosas, la nefasta doctrina de las indulgencias enseñadas por Roma, la cual declaraba que un hombre se podía salvar a sí mismo y sus queridos colocando suficientes monedas o los cofres de la Iglesia Católica. Era la indulgencia. Las grandes enseñanzas de Lutero son que la Biblia es la única norma para toda doctrina. Así es, y la del remanente ahora que sostendrá la Biblia como piedra de todas las verdades, como piedra de norma de todas las verdades. Somos los luteros de este tiempo, hermanos, para levantar el mensaje de este tiempo. Así se convino que el Concilio de Trento se haría para contraponerse a la Reforma, por lo cual conocido como la Contrarreforma. Y los jesuitas serían las herramientas principales de Roma para destruir, desbaratar cualquier trazo de protestantismo. Por eso que esta iglesia fue infiltrada, hermano. No se pierdan los estudios, porque vamos a entrar a la iglesia de Sardis y vamos a citar un libro de Walter que habla sobre la infiltración, cómo comenzó la infiltración en la iglesia adventista del séptimo día. Vamos a hablar de ese comienzo, hermano, cómo vinieron los eruditos Leroy Fromm y cómo Walter Bay vinieron, hermano, ¿para qué? Para que la iglesia desechara los principios como el Padre y el Hijo y aceptara la Trinidad, hermano. Eso es tremendo. Tenemos ese libro, hermano, interesante, donde muestra la parte histórica, cómo la organización adventista se vendió, hermano, en esos años. ¿Me entiende? Es importante. En 1955, hermano, viene toda esta apostasía, cómo desecharon y no fueran llamados secta, y ellos tuvieron que poner los principios para que el otro grupo, la Contrarreforma, destruyera los principios que habían establecido los pioneros, hermano. Es interesante, ese estudio viene posteriormente, ya este otro sábado estaremos hablando, porque sigue este linaje de Caín destruyendo a Estados Unidos como nación, y destruyendo a la iglesia que dio todas las verdades, fue depositaria de las verdades, de las grandes verdades, y cómo sería destruida. Y eso vamos a hablar. No se lo pierdan, hermano. El Vaticano condena la declaración de la independencia como siendo una maldad y llama a la Constitución de los Estados Unidos un documento satánico. Ellos odian las libertades de expresión, de conciencia, hermano. Ellos odian. Por eso levantaron la Contrarreforma con Ignacio de Loyola en el 540. Por eso ese es el ejército secreto que está trabajando actualmente ante nuestros ojos. Pidamos discernimiento para ver quién es quién, hermano. Con todos los herejes protestantes, liberales, tal como se me indique hacerlo, para extirparlo y exterminarlos, decía, de la superficie de toda la tierra, y que no respetare ni edad, ni sexo, ni condición, y que colgare y quemare y matare. Ese era el voto que tenían ellos: hervir, despellejar, estrangular, enterrarse vivo. Estos infames herejes, les agarraré los estómagos, las matrices, sus mujeres, estrellaré la cabeza de los infantes contra las murallas, para así aniquilar para siempre su execrable raza, y que cuando eso no pueda ser hecho abiertamente,
usaré secretamente la copa envenenada. Y vemos que en la historia un papa fue envenenado. ¿Y cuántos otros en la pandemia fueron muertos? ¿Por quién fueron muertos? Cuando vino la pandemia, muchos médicos que decían la verdad, que destaparon todo esto que hizo el linaje de Caín jesuita, los mató, los envenenó. Muchos murieron. Hermano, son ellos, el linaje de Caín jesuita, está trabajando arduamente y ha trabajado en la historia y está trabajando arduamente hoy. Es interesante. Tremendo, hermano. No hubo ningún disfraz que ellos no hayan podido asumir, el linaje de Caín jesuita. Por lo tanto, no ha habido ningún lugar en el cual ellos no hayan podido penetrar. Un disfraz, ellos se disfrazan. ¿Y qué dice? Ya la Biblia nos advertía. Vamos a ir a 2 de Corintios, el capítulo 6, que dice, hermano, ahí, dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Hermano, ahí ya lo decía 2 de Corintios, el capítulo 11, 2 de Corintios, Freddy, 2 de Corintios, ¿lo tienen ahí, hermano? Ese texto es importante. Ya la Biblia, ellos usan, dicen, no hubo ningún disfraz que ellos no hayan podido asumir. Ellos asumen cualquier disfraz de profesor, de intelectual, de pobre. Ellos usan todos los disfraces para poder engañar, infiltrarse en todo. Ellos tienen una paciencia de esperar años, hermanos, para poder infiltrarse. Ahí en 2 de Corintios 11:2 parece Freddy. A ver, 2 de Corintios 11:13. 11:13, si no me equivoco por ahí. ¿Lo tenéis? Porque estos son falsos apóstoles. Sí, léelo. 11:13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Sí, ¿qué más? Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Ahí dice clarito, estos son, dice, apóstoles de Cristo. ¿Ves? Interesante, 11:13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Ves? Puede ser una persona muy distinguida, un pastor, puede hablar del amor. Yo he presenciado jesuitas dentro de las iglesias, hermano. Pastores, hermano. Es interesante. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras de engaño, a sus obras de poder, a sus obras de obtener el poder mundial. Eso están haciendo estos jesuitas del linaje de Caín. Ahí están. Dice ahí también, a la luz de estas declaraciones surgen muchas preguntas desde que los jesuitas comenzaron un asalto directo hacia América en 1815 y nada se puso en su camino. Entonces las policías se manipulaban. Hoy en América, bajo el control de este déspota de Roma, los asesinatos de ciertos presidentes. ¿Recuerdan algún presidente que murió? ¿Recuerdan a John Kennedy? Y fíjense lo que dijo Kennedy. Hermano, ¿qué dice la mensajera con respecto, hermano, a este poder, a este linaje de Caín jesuita? Fíjense, hay un texto que dice, se juntará contigo, Salmo 94:20, el trono de iniquidad, ¿ves? Que hace agravio, que hace daño, bajo forma de ley, Eso lo está haciendo ya en este mundo, ¿con cuáles leyes? Fratelli tutti, Laudato si, y alabado sea Dios, sus encíclicas
que hacen daño, que vienen oculto el poder despótico de Roma, de esta contrarreforma. Satanás tiene resuelto unirlos en un solo cuerpo y de este modo rebustecer su causa, atrayéndolos todos a las filas del espiritismo. Los papistas se jactan de sus milagros como signos ciertos de que su iglesia es la verdadera. Serán fácilmente engañados por este poder maravilloso. Los protestantes que han arrojado de sí el escudo de la verdad serán igualmente seducidos. Los papistas, los protestantes, los mundanos aceptarán igualmente la forma de piedad sin el poder de ella y verán esta unión un gran movimiento para la conversión del mundo y el comienzo del milenio tan largamente esperado. Y una de las trampas de Satanás, testimonio para los ministros, dice: indujimos a la iglesia romana a castigar con la prisión, número 1, la tortura, número 2, la muerte, a los que se negaban a someterse a sus decretos. A los que se negaban, interesante, hermano, se negaban, dice, a someterse a sus decretos. Mire qué interesante. Ahora que estamos poniendo a las iglesias protestantes y al mundo en armonía con este brazo derecho de nuestro poder, ahora dispondremos finalmente una ley. ¿Cuál ley? Que todos deben adorar el domingo la marca de la bestia para exterminar a todos los que no se sujetan a su autoridad. Y eso, hermano, lo estamos viviendo. Así es, hermano. Yo creo que este tema va a tener dos partes, hermano. Va a tener dos partes. Porque todavía me falta entrar. Vamos a quedar aquí, pero los invito para este otro sábado. Porque este otro sábado vamos a analizar esas 3 reuniones y cómo la mensajera habla para este tiempo y cómo desmascara este poder a estas sociedades secretas, hermano. 11:40. Todavía nos queda un poquito. Fíjense, aquí, si en el Congreso de Viena no estaba suficientemente claro lo relacionado con los objetivos, los monarcas europeos y la orden de los jesuitas, hubieron 2 congresos más que fueron montados con este objetivo. El primero de ellos fue de Verona, 1822. Durante este congreso fue decidido, ellos decidieron ahí, que América sería el blanco de los emisarios jesuitas y que América tenía que ser destruida a cualquier costo. Y vemos cómo está siendo destruida ahora. Cada principio de la Constitución tenía que ser disuelto y nuevos principios jesuitas serían colocados en su lugar. ¿Qué? Nuevos principios jesuitas serían colocados en su lugar para exaltar al papado en dominio de América, dominar América. Acuérdense que en el 2015, cuando vino Bergoglio a la nación americana, vino Bergoglio y entró al Congreso. Hermano, entró ahí la iniquidad. El hijo de perdición se para en el Congreso: yo soy el dueño de este país, diciendo, hermano, el Estados Unidos hace muchos años atrás perdió ya su soberanía. El que controla los Estados Unidos es el papado, hermano. Son los masones jesuitas. Es interesante. Dice ahí, colocados ahí en lugar para exaltar al papado en el dominio de América. El otro encuentro fue realizado en Chieri, Italia, en 1825. He aquí lo que fue decidido en ese encuentro. En 1825, 11 años después del reavivamiento de la orden de los jesuitas, en 1815, un encuentro secreto de líderes jesuitas fue realizado en el Congreso, en el colegio de Chieri, cerca de Turín, al norte de Italia. En esa reunión fueron analizados los planos para el avance del poder papal en todo el mundo, para la desestabilización de los gobiernos. ¿Ven?
desestabilizar a los gobiernos, derrocar a los gobiernos. Y esto hemos venido viendo en todos estos años. Cada gobierno ha sido desestabilizado, hermano. Cada gobierno, toda Centroamérica, Chile en la destrucción de Chile que están haciendo ahora, hermano. Gracias a Dios que Chile, hermano, está despertando, porque no le hemos dado para que ellos destruyan nuestra Constitución. ¿Me entiende? No le hemos dado fácilmente eso. Pero como ellos están forzando todavía ocultamente para derribar, ellos están destabilizando a cada país de este mundo, a cada gobierno. Por eso vemos el aumento de los alimentos. Ellos están destabilizando la alimentación, el progreso, lo están estancando. Menos trabajo, las industrias, las que cada país progresa, están desestabilizándolo. Los gobiernos que permanecían en el camino para la destrucción de toda oposición a los esquemas ambiciosos de los jesuitas. Lo que nosotros queremos es el imperio del mundo. ¿Qué quieren? El imperio del mundo. Tenemos que darle a entender a ellos, los grandes hombres de la tierra. ¿Cuáles son los grandes hombres de la tierra hoy en día? Klaus Schwab, Bill Gates, fíjense. Ahora viene Biden, que va a subir ahora Donald Trump, ¿me entiende? Todos los millonarios, los que son dueños de Facebook, los que son dueños de YouTube, de las comunicaciones, de la desinformación, ellos todos están amarrados por el linaje de Caín jesuita, hermano. Todos están controlándolo. Y dice ellos, tenemos que darle a entender a ellos, a los grandes hombres de la tierra, los mercaderes de la tierra, que la causa del mal, dice, el mal fermento permanecerá mientras el protestantismo exista. Tienen que eliminar ahora el protestantismo. Exista, que por lo tanto el protestantismo tiene que ser completamente abolido, destruido. ¿Se fijan? Los herejes son los enemigos que nosotros estamos dispuestos a exterminar. Por eso que ya se está hablando hace poco en Canadá. ¿De qué se habló? ¿Saben lo que se habló? Trudeau está hablando de que los que predican en las calles van a ser encarcelados, van a pagar multa. Ya no quieren, se están yendo ahora en contra del protestantismo, hacerlo desaparecer, hermano. Nuestra voz, ahora que hay tiempo de gracia, salgamos a predicar el mensaje. Ahora que es tiempo, le hago el llamado a todos. Hermanos, salgamos a predicar, nos queda poco tiempo. Aprovechemos este tiempo de gracia para hacerlo. El objetivo de Sherry, de esa reunión, está claro: destruir el protestantismo a cualquier costo y restaurar el poder temporal del papado en todo el mundo. Estos tres encuentros, el de Viena, de Verona y del Sherry, fueron realizados con el mayor sigilo posible. Sin embargo, un hombre que concurrió a los dos primeros encuentros no pudo ser silenciado. Hay un hombre, siempre el Señor tiene un testigo, hermano. Siempre tuvo un testigo. Este se llamó Jorge Canning. Entró en contacto con el gobierno de Estados Unidos para advertirles que los monarcas de Europa estaban planeando destruir las instituciones libres de América. Siempre el Señor tiene un testigo, pero también el Señor tiene un testigo que va a levantar la verdad sobre todas las verdades. Fíjense, voy a ir a la página 664 del Conflicto de los Siglos. 664. Y aquí vamos a quedar, hermano. Miren qué interesante. Fíjense la página 664 del Conflicto de los Siglos, que es en tapa dura. La página 664. La página 664 del Conflicto de los Siglos, el mensaje final de Dios. Ahí está. El capítulo se llama El mensaje final de Dios,
que es el capítulo 39. Ahora fíjense, lo que dice: en cada generación Dios envió siervos suyos para reprobar el pecado, tanto en el mundo como en la. Ahí no dice las, dice en la iglesia. ¿Cuál iglesia? Pero los hombres desean que se les digan cosas agradables y no gustan de la verdad clara y pura. Muchos reformadores al principio de su obra resolvieron proceder con gran prudencia al atacar los pecados de la iglesia y de la nación. Esperaban que mediante un ejemplo de una vida cristiana y pura, llevarían de nuevo al pueblo a las doctrinas de la Biblia. Pero el Espíritu de Dios, ¿quién? El Espíritu de Dios vino sobre ellos como había venido sobre Elías, impeliéndoles a censurar los pecados de un rey malvado y de un pueblo apóstata. No pudieron dejar de proclamar las declaraciones terminantes de la Biblia que habían titubeado en presentar. Hoy día muchos están titubeando en presentar la verdad. Se vieron forzados a declarar diligentemente la verdad y señalar los peligros que amenazaban a las almas. Sin tener las consecuencias, pronunciaban las palabras que el Señor les ponía en la boca, y el pueblo se veía constreñido a oír la amonestación. Fíjense, ahora dice: así también, ¿cómo? Así también, como los días de Elías, como los días de la Reforma, así también será proclamado el mensaje del tercer ángel, cuando llegue el tiempo. Llegó de hacerlo con el mayor poder. El Señor obrará, ¿cómo? Por conductos de humildes instrumentos. Número 1. Dirigiendo el espíritu de los que se consagren a su servicio. Hay que consagrarse. Número 2. A su servicio. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu. Número 3. ¿Cómo van a ser calificados? Porque están llenos del espíritu. Dice: llenos de su espíritu, que por la educación e institución de enseñanzas teológicas habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos en declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les indique. ¿Qué les va a indicar? Dios les va a indicar lo que tienen que decir. Los pecados de Babilonia serán denunciados. ¿Estás denunciando los pecados de Babilonia? Los resueltos, funestos y espantosos de la imposición de la observancia de la iglesia por la autoridad civil. Hermano, hay que denunciar el poder religioso que se está uniendo al poder civil, las invasiones del espiritismo, los progresos secretos del linaje de Caín jesuita, los progresos secretos pero rápidos del poder papal. Hay que desmascarar el linaje de Caín jesuita. Todo será desmascarado. Todo será desmascarado. Esa es la piedra de Daniel, en la que viene a destruir, a desmascarar. Es un reino, hermano, tremendo, de hombres humildes. Estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo. ¿A cuál pueblo van a conmover? Miles y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes, las escucharán, quieras o no, las vas a escuchar, las escucharán. Admirados, confundidos, ¿qué está pasando? Oirán el testimonio de que Babilonia es la iglesia que cayó por sus errores y sus pecados. Número 2, porque rechazó la verdad. ¿Cuál verdad? Que le fue enviada del cielo. ¿Que le fue enviada de quién? ¿A qué iglesia le fue enviada la verdad del cielo?
a la iglesia adventista del séptimo día. A todos somos parte de la iglesia adventista, hermanos, tantos disidentes, todos. Pero si no declaramos estas verdades, vamos a tener la señal de Caín. Quieras o no, ahora es el tiempo de declarar la verdad, como es en Jesús. Él nos va a indicar el Espíritu de Dios, que fue enviada del cielo cuando el pueblo acuda a sus antiguos conductores espirituales, a los que llevan años, a esos ancianos, a preguntarles con ansia, ¿son estas cosas así? Los ministros aducirán fábulas, profetizarán cosas agradables para calmar los temores y tranquilizar la conciencia despertadas. Pero como muchas personas no se contentan con las meras razones de los hombres, siguen un positivo, así dice Jehová. Los ministros populares, Bullón y los demás, como los fariseos de antaño, airándose al ver que se pone en duda su autoridad, denunciarán el mensaje como si viniese de Satanás, e incitarán ¿a quién? A la gente, a las multitudes dadas al pecado, a que injurien y persigan a los que proclaman la verdad. Tremendo, glorioso, hermano. Que el Señor, hermano, nos ayude para enfrentar este conflicto que ya los estamos viviendo poco a poco, hermano. Estamos viendo la mano de Caín jesuita en todo este mundo, en las iglesias, en todo, en los gobiernos, en todas las instituciones sociales. Estamos viendo la mano de Caín jesuita introduciéndose para destruir a cada nación y preparándose para destruir al remanente de Dios. Tenemos que hacer frente a este Caín, hermanos, y solo podemos hacerlo consagrándonos al Señor, orando cada día, estudiando su palabra. Tenemos que consagrarnos más que nunca ahora, hermano, en este tiempo, para poder levantar este mensaje. Dios nos va a dar su espíritu. El ejército de Dios está al lado nuestro, de ángeles, que nos va a proteger en ese momento, hermano. Tenemos que ahora, ese es el llamado, hermano. Este tema tiene una segunda parte, porque tenemos que ir a analizar el discurso de John Kennedy, la caída de las Torres Gemelas. Estuvieron ahí los jesuitas, hermano. Entonces, en todo eso, los jesuitas, el linaje de Caín, estuvo ahí destruyendo a la nación americana, que le dio grandes libertades, y después, posteriormente, enfocarse en el protestantismo de su pueblo, que levantará estas grandes verdades. ¿Y cómo seremos tratados? Ya proféticamente la mensajera lo dijo, como la secta aborrecida seremos. Pero debemos ser valientes. Esto es para valientes, hermano. Debemos ser valientes, y para poder ser valientes tenemos que tener una consagración, hermano. No va a ser con nuestro poder, sino con el poder de Dios. Lo tenemos que hacer. A nuestra manera, no, hermano. Tenemos que estar tomados de la mano de nuestro Dios Todopoderoso. Así que este tema tiene una segunda parte y final, hermano. Lo vamos a terminar este otro sábado. Ahí vamos a hablar de muchas cosas, de las sociedades, del poder hipnótico, cómo está trabajando Satanás con el poder hipnótico. La palabra terrorismo, ¿qué significa? Vamos a ver las sociedades secretas que habló la mensajera. Cómo hay un poder desde abajo, dice, que está obrando. Vamos a hablar del cambio de moneda que ellos quieren hacer. Tenemos todo un tema para este otro sábado. Así que el Señor les bendiga, hermano. Vamos a orar ahora, vamos a inclinar el rostro, voy a arrodillarme para que oremos. ¿Alguna pregunta antes de que... ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguna acotación que puedan hacer antes de orar, hermanos?
Hermana Raquel, hermana Claudia, ¿alguien? Claro. ¿Les quedó claro el tema? Sí, claro. Qué bueno. Bueno, ahí les vamos a enviar el video para que lo repasen también y no se olviden que tiene una segunda parte y final de este tema porque abarca muchas cosas importantes. Entonces, lo hemos comprimido un poco más para que podamos entender el tiempo que estamos viviendo. Así que si nadie no tiene otra pregunta, vamos a arrodillarnos para orar. Querido Padre, que está en el lugar santísimo del santuario celestial, amado Dios, gracias Señor, porque a través del Génesis podemos ver los contrastes, amado Dios, como el linaje de Caín jesuita o en la contrarreforma, como el enemigo llevó a cabo este conflicto, Padre amante, y a través de las generaciones hemos visto y llegamos a este tiempo donde la confrontación final, amado Dios, ya se avecina y vamos a ser parte de esta confrontación final que ya estamos viviendo, amado Dios. Ayúdanos a consagrarnos de todo corazón, a tomarnos de tu brazo poderoso, a tomarnos de la armadura de Dios para poder presentarnos en este día, en este tiempo y enfrentar los dardos del enemigo. Ayuda a mis hermanos que estuvieron conectados por cada uno de ellos, podamos reflexionar y meditar y consagrarnos ya, porque nuestra redención está cercana. Ahora es hora de levantar nuestras cabezas, porque el tiempo está cerca. A cada hermano que ha escuchado este mensaje y lo puedan llevar a cada lugar. Bendiga a cada hogar que representamos, a nuestra familia, amado Dios. Perdona nuestras faltas, nuestros errores. Ayúdanos, Señor, porque necesitamos más de su Espíritu. Necesitamos el carbón encendido para declarar el mensaje del tercer ángel. Gracias en esta mañana, Padre, por su compañía y por su mensaje que nos ha dado para este tiempo. Pido una bendición para cada uno de mis hermanos que se ha conectado. Gracias, Padre, porque lo pedimos en esta tarde, en este mediodía ya. Lo pedimos por su Hijo, que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Amén. Pone la música, amén, hermano. Así que Amén, amén. hagan correr después de este mensaje glorioso. Tiene una segunda parte, no se olviden. Tremenda. Que el Señor les bendiga y les guarde, hermano. Gracias por conectarnos, por conectarse. Gracias a todos. Mi hermana Claudia, hermana Raquel, a todos. Hermana Carmen, bendiciones. Deja que escuche un poco más.
harto invitado. Harto invitado, Freddy. 7, 8. ¿Lo apagaste? ¿Hoy lo corté? Cortalo.